Hola, ¿qué tal? Como les había comentado, les voy a subir este video de una parte de lo que es precálculo, que son los temas que estamos viendo. Bien, el tema es de logaritmos. A lo mejor alguno de ustedes ya ha escuchado de este término de logaritmo o ya lo ha manejado, a lo mejor en estudios previos, o quizás es la primera vez que lo van a escuchar. Por lo pronto, pues es importante empezar pues con la definición, ¿verdad? De qué es un logaritmo. Ok, bueno, pues una definición es una herramienta matemática. En sí los logaritmos fueron introducidos en las matemáticas con el propósito de simplificar o inclusive hacer posible cálculos muy complicados, hacerlos de una forma más sencilla. Así que usando los logaritmos podemos hacer varias cosas, como convertir productos en sumas, que es más fácil sumar que multiplicar, hacer cocientes, hacer restas en vez de cocientes, o potencias en vez de productos y raíces en vez de cocientes. Entonces los logaritmos en cierta forma están muy relacionados con un tema que ya vimos, que es el de los exponentes. Entonces está completamente relacionado, es una forma diferente de ver, una manera diferente de pensar en los exponentes. Miren, ahorita lo vamos a ver cómo es esto. Esta es la definición como tal del logaritmo. Miren, si tenemos nosotros logaritmo, se escribe con estas tres letras minúsculas, las tres iniciales, log, y se pone como subíndice, en este caso la b, que es el logaritmo de b. En este caso se dice logaritmo base b, por eso aquí dice base del logaritmo. Ok, entonces el logaritmo aquí se lee de la siguiente forma: logaritmo base b de a es igual a c, donde la b es la base del logaritmo, la a es el número del logaritmo, o también se le llama argumento, y el resultado o el número es el logaritmo en sí. Y miren, aquí está cómo se relaciona con lo que es las potencias. O sea, está completamente relacionado con las potencias. Si se fijan, si yo tengo una potencia b elevado a la c, se relaciona con el logaritmo porque la b es la base del logaritmo, la c es el resultado y la a es el logaritmo o argumento. Entonces es como una forma diferente de expresar las potencias. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que por ejemplo 2 a la 3 en potencias pues es igual a 8, ¿no? Entonces vamos haciendo la analogía con lo que es el logaritmo. Entonces, si 2 a la 3 es igual a 8, quiere decir que el logaritmo base 2 de 8 es 3. ¿Se fijan? Hay una relación directa sobre la potencia. Logaritmo base 2 de 8 es 3 porque 2 a la 3 es 8. ¿Esto cómo lo podría yo definir? Cuando yo voy a sacar un logaritmo, lo que debo preguntarme es: este número elevado a qué potencia, o sea, en este caso la base, elevado a qué potencia me da como resultado el logaritmo que estoy sacando. En este caso, lo que debo preguntarme, si tengo logaritmo base 2 de 8, es a qué potencia debo elevar el 2 para que me dé 8. Pues en este caso es a 3, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿no? Entonces esta es la definición y la relación directa que hay entre los logaritmos y los exponentes. Entonces, viéndolo de esa forma, pues es relativamente sencillo, ¿no? Bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Bueno, al principio voy a hacer la correspondencia con las potencias porque es mucho más fácil pensarlo así. Si 7 al cuadrado es igual a 49, quiere decir que si yo quiero sacar el logaritmo base 7 de 49, pues es a qué exponente debo elevar el 7 exponente para que me dé 49. Entonces el logaritmo base 7 de 49 es 2 porque 7 al cuadrado es 49. Y tengo varios ejercicios aquí. 2 a la 5 es 32, por lo tanto el logaritmo base 2
de 32 es 5, porque 2 elevado a la quinta potencia es 32. Entonces, vamos viendo otros ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo base 3 de 81. Bueno, pues a qué exponente debo elevar el 3 para que me dé 81. O sea, 3 elevado a qué potencia me dará 81. En este caso es a la 4, porque 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Entonces, logaritmo base 3 de 81 es 4. Logaritmo base 6 de 216. Nuevamente, ¿a qué potencia debo elevar el 6 para que me dé 216? Bueno, 6 a la 1 es 6, 6 a la 2 es 36 y 6 a la 3 es 36 por 6, 216. Entonces es 3. ¿Se fijan? Los logaritmos no son únicos, es decir, puedo yo tener el mismo resultado para diferentes logaritmos. Por ejemplo, aquí, logaritmo base 5 de 125. ¿A qué exponente debo elevar el 5 para que me dé 125? 5 por 5, 25, por 5, 125, entonces a la 3. Por eso es que el logaritmo base 5 de 125, pues es 3. Bueno, igual, si yo tengo el logaritmo base 4 de 64, pues es 3, porque 4 a la 3, como está aquí, es 64. Bueno, vamos viéndolo ahora directamente, ya sin pensar en las potencias. Ya sabemos que la definición es que a qué exponente voy a elevar yo la base para que me dé el resultado del logaritmo que estoy sacando. Entonces, logaritmo base 3 de 27 es 3, porque 3 a la 3 es 27. De la misma forma que el logaritmo base 2 de 32 es 5, porque 2 a la 5 es 32. Y aquí viene un logaritmo, digamos, un poco especial. Esto que está aquí le debemos mencionar que es la base, ¿verdad? El numerito que está como subíndice. Bueno, pues cuando no se le pone subíndice al logaritmo, quiere decir en automático que este logaritmo es base 10. Cuando es base 10 no se escribe el número. Entonces quiere decir que cuando yo veo logaritmo de 1000, realmente lo que quiere decir es logaritmo base 10 de 1000. ¿A qué exponente debo elevar el 10 para que me dé 1000? 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces son 3. Entonces, cada que en el logaritmo no vean el subíndice, eso quiere decir que es logaritmo base 10. Otro logaritmo especial, cuando yo esté sacando el logaritmo de un número y la base es el mismo número, como en este caso logaritmo base 45 de 45, pues siempre va a ser 1, porque es preguntarme a qué exponente debo elevar el 45 para que me dé 45, pues a 1. Entonces el logaritmo base 45 de 45 es 1. Bueno, otro logaritmo especial, logaritmo base cualquiera de 1, o sea, logaritmo base 3, base 10, base 500, base 1500 de 1, siempre va a ser 0. Y eso va a ser porque yo me debo preguntar a qué exponente debo elevar la base para que me dé 1. Entonces, no importa la base, para que me dé 1, solamente lo puedo elevar a la 0, porque cualquier cantidad a la 0, pues es 1. Entonces, cuando la base del logaritmo sea cualquiera y yo esté sacando el logaritmo del número 1, siempre será 0. Otro ejemplo, logaritmo base 17 de 1, pues también es 0. Logaritmo cualquier base de 1 es siempre 0. Ese digamos que es un caso especial. Bien, la base de los logaritmos o los logaritmos entre sí no siempre son números enteros como los que vimos aquí. Por ejemplo, vamos recordando la definición esta de cuando tenemos algo elevado a un exponente negativo. Por ejemplo, aquí a la menos n, donde n pues es un número natural. Sabemos que no podemos elevar un número a un exponente negativo. O sea, no puedo elevar yo, por ejemplo, 2 a la menos 4. No lo puedo sacar directo. Pero para ello hacemos uso de una de las propiedades de los exponentes, que dice que cuando yo tengo elevado una base a un exponente negativo, es lo mismo que yo haga una fracción donde esa base elevada al exponente está en el denominador, y ahí el exponente cambia de signo y se le quita pues ese signo negativo
quedando como a la n en este caso. Y ahora sí, yo puedo tener, elevarlo más bien a ese exponente y puedo sacarlo directamente. Bien, un ejemplo, ¿no? 2 a la menos 1. Pues yo no puedo elevar directamente 2 a la menos 1, pero sí puedo pasar el 2 como denominador de una fracción. Ya saben que el exponente 1 no se escribe, entonces puedo poner el 2 a la 1 en el denominador del 2 y arriba 1. Por ejemplo, 9 a la menos 1, pues lo mismo, ¿no? Es un noveno porque paso el 9 a la 1 en el denominador y con eso ya puedo sacar el exponente, que en este caso como es 1, pues es directamente 9, ¿no? En eso se basa entonces el hecho de que también podamos sacar logaritmos y haya logaritmos negativos. Miren, otro ejemplo, si yo tengo 3 a la menos 4, pues no lo puedo sacar directamente. En cambio, si lo convierto en una fracción en el que paso el 3 a la menos 4 al denominador, se convierte en 3 a la 4. Y 3 a la 4, pues ya lo puedo hacer, es 3 por sí mismo 4 veces, 81. Entonces el resultado me quedaría como 1 sobre 81. Esto ya lo vimos en los exponentes. Nada más quiero hacer la referencia para relacionar con los logaritmos. Bien. Eso quiere decir que cada que yo esté sacando el logaritmo de un número decimal menor a 1, más bien dicho no decimal, sino más bien dicho un número menor a 1, que se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, tenemos aquí el logaritmo base 2 de un 16avo. Bueno, yo puedo hacer la analogía de que yo es lo mismo que diga logaritmo base 2 de 1 sobre 2 a la 4, ¿verdad? 16 es lo mismo que 2 a la 4. Y el logaritmo base 2 de 2 a la menos 4, vean cómo este 2 a la 4 al pasarlo al numerador cambió de signo el exponente. Eso quiere decir que el logaritmo base 2 de 2 a la menos 4 es menos 4. Entonces cada que yo tenga el logaritmo de un número elevado a un exponente negativo, que es lo mismo que tenga yo una fracción como esta, siempre el resultado del logaritmo va a ser negativo. Y el concepto se mantiene como lo habíamos mencionado al principio, es decir, el logaritmo significa a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 2 a la menos 4 o un 16avo. Pues yo sé que no lo puedo elevar a ningún exponente porque tendría que pasarlo al denominador para poder aplicar el exponente negativo. Entonces en automático lo paso yo al denominador y el denominador sé que es 16, por lo tanto el logaritmo base 2 de 2 a la menos 4 es menos 4. Vamos entonces a ver algunos ejercicios o algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, el logaritmo base 7 de un séptimo, en automático al ver yo que es una fracción menor a 1, pues en automático es un número negativo, menos 1, porque el 1 séptimo tendría yo que elevarlo a la menos 1 para que me dé 7. Por eso se mantiene el concepto de a qué exponente debo elevar el 7 para que me dé, un séptimo. Y ese exponente pues es solamente el menos 1, porque por ejemplo 7 a la menos 1 pues no lo puedo sacar porque es un exponente negativo, pero sí lo puedo pasar al denominador, miren, con el exponente 1, 7 a la 1 positivo ya. Claro que el 1 no se escribe, así que solamente es un séptimo. Por eso el logaritmo base 7 de un séptimo sería menos 1. Otro ejemplo, el logaritmo base 8 de un octavo, pues menos 1 también. Fíjense cómo diferentes logaritmos pueden dar origen al mismo resultado, ¿no? Logaritmo base 10, acuérdense que cuando aquí por ejemplo no dicen nada en el subíndice, en automático se está refiriendo a un logaritmo base 10. Quiere decir que el logaritmo base 10 de un décimo es igual a menos 1, porque el 10, que no se escribe aquí, tendría yo que elevarlo a la menos 1 para que me dé 1 sobre 10. Entonces vamos pasando ahora a otros ejemplos, pero en el que sea diferente de menos 1, o sea, cualquier logaritmo. A ver, ¿qué pasó? Ok.
El logaritmo base 3 de un 27avo. Bueno, pues yo tengo que preguntarme a qué exponente debo elevar el 3 para que me dé 1 sobre 27. En automático, al ser este un número fraccionario menor a 1, pues tengo que saber que me va a dar un resultado negativo. Y en este caso es a la menos 3, porque 3 a la 3 es 27. Si pongo 1 sobre 27, tengo aquí el resultado del logaritmo. Entonces, para hacer eso tendría que pasar el 27 al denominador, que es cambiar el signo justamente del exponente. Entonces es por eso que el logaritmo base 3 de 1 sobre 27 es menos 3. Ya de forma análoga, el logaritmo base 2 de 1 sobre 32, bueno, pues yo digo, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 32? A la 5. Pero como está en el denominador, el 32, entonces será menos 5. Logaritmo base 3 de 81. Digo, bueno, yo sé que 3 elevado a la 4 es 81, pero como es 1 sobre 81, para pasarlo al denominador le tengo que cambiar de signo al exponente, que en este caso sería menos 4. Logaritmo base 3 de 1 sobre 81 es menos 4. De la misma forma, logaritmo base 7 de 1 sobre 49, pues es menos 2, porque 7 al cuadrado es 49. 7 a la menos 2 será menos, bueno, 1 sobre 49. Logaritmo base 5 de 1 sobre 125. Bueno, como 5 yo lo elevo a la 1, sería 5, a la 2, 25, a la 3, 125. Es a la 3, pero veo que el 125 está en el denominador, entonces es menos 3. Logaritmo base 4 de 1 sobre 64. Bueno, yo sé que 4 lo debo elevar a la 3 para que me dé 64. Como está en el denominador el 64, el resultado es negativo, menos 3. Logaritmo base 9 de 1 sobre 729. Bueno, pues aquí el exponente debo elevar el 9 para que me dé 729. Yo sé que 9 por 9, 81. O sea, la 2 y 81 por 9, 729. Otra vez, como el 729 está en el denominador, pues el resultado es negativo. Otra vez, tomen en cuenta que el resultado es el mismo para diferentes tipos de logaritmos. Los logaritmos no son únicos, ¿verdad? Cuando no tienen ningún subíndice o no indica la base, ya sabemos que cuando no indica es porque es logaritmo base 10. Logaritmo de 1 sobre 10.000, pues es igual a menos 4, porque yo debo elevar el 10 de este que no se escribe aquí a la 4 para que me dé 10.000. Pero como el 10.000 está en el denominador, entonces es menos 4. Aquí les quiero hacer una observación acerca de esto de los logaritmos. Ustedes pueden sacar el logaritmo de cualquier número si pues usan la calculadora, obviamente. Aquí la idea no es que ustedes sepan el número exacto de un logaritmo, porque pues para eso está la calculadora. Lo que deben de saber es el concepto de qué significa el logaritmo, porque muchos logaritmos como estos los podemos sacar sin usar la calculadora, de una forma muy sencilla. Entonces, la idea obviamente no es sustituir a la calculadora o hacerlo manualmente, sino usar los logaritmos para simplificar las cosas. O sea, yo sé que el logaritmo base 2 de 1 sobre 32, pues aunque parezca un poco complicado, yo realmente ya sé que simplemente es sacar un número al cual debo elevar el 2 para que me dé 1 sobre 32. Entonces, lo importante aquí es el concepto. Claro que ustedes sacan logaritmo, base de lo que sea, de 1 sobre tal, en la calculadora pues les va a dar el resultado. Pero lo importante es el concepto. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la base del logaritmo, ahorita todos serán enteros. Lo que cambia aquí en este caso es que la base es fraccionaria. Entonces, pasa algo similar que cuando tenía yo el logaritmo aquí, una fracción, es decir, en automático si tengo yo una base fraccionaria menor a 1, en automático el logaritmo va a ser negativo. ¿Por qué? Pues porque en este caso dice logaritmo base 1/7 de 343. Digo, caray, está el 7 en el denominador. En automático pienso, es negativo el resultado, ¿no? Ya sé. ¿A qué exponente debo elevar el 7 para que me dé 343? Bueno, a la 1 es 7. A la 2 sería 49, ¿verdad? 7 por 7.
49. Y a la 3 sería 49 por 7, que son 343. Ahí está. Entonces, yo sé que debo elevar 7 a la 3, pero me fijo que el 7 de la base no está como 7. O sea, aquí no dice 7, dice un séptimo. Entonces, al estar en el denominador, en automático, el signo es negativo, porque yo sé que el un séptimo, cuando yo lo eleve a la menos 3, acuérdense que había por una reglita que debo de cambiar esto de aquí, es decir, voy a elevar el 1 a la menos 3 y el 7 a la menos 3. Así. Para hacer los positivos que hago, los cambio, ¿verdad? Del denominador al numerador, 7 a la 3 entre 1 a la 3. 1 a la 3 es 1, así que me va a quedar 7 a la 3 solamente. Entonces, fíjense cómo cambió del denominador al numerador. Entonces, en automático, cada que yo vea un logaritmo y la base sea una fracción, en automático mi resultado va a ser negativo, porque yo, digamos que parto de un número que está en el denominador, y para pasarlo al numerador, pues tendría que hacer un cambio en el signo para poderlo elevar la potencia, entonces es negativo. De forma exponencial, ¿cómo explicamos esto? Bueno, porque yo sé que un séptimo es lo mismo que estaba escribiendo aquí, a la menos 3 es pasar el 7, bueno, elevar a la menos 3 cada uno, claro que el 1 pues sigue siendo 1, y para pasarlo al numerador sería 7 a la 3. Cuando lo paso del denominador al numerador cambia el signo del exponente, y es el 343. Es por eso que yo debo de poner en el resultado que es negativo. Entonces, siguiendo esta misma mecánica, pues por ejemplo, el logaritmo base 1 medio de 64, pues es menos 6. ¿Por qué? Pues porque 2 a la 6 es 64. Pero como está en el denominador la base, entonces va a ser negativo el resultado. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. A la 6. Logaritmo base 1/5 de 25. Bueno, pues ¿a qué exponente debo elevar el 5? Que ya sé que está en el denominador y por tanto va a ser negativo para que me dé 25. Bueno, tiene que ser a la 2. Pero como está en el denominador, le voy a poner signo negativo. Entonces el logaritmo es menos 2. Logaritmo base 1/3 de 27. Me pregunto, ¿a qué exponente debo elevar el 3 para que me dé 27? A la 3. Como está en el denominador, el signo va a ser negativo, menos 3. Cuando tengo el logaritmo base 1/10 de 100, menos 2, porque yo sé que 10 a la 2 es 100, está en el denominador, 10 a la menos 2. Logaritmo base 1/10 de 1000. Bueno, pues nada más le aumenté un 0, quiere decir que entonces en vez de 10 a la 2 va a ser 10 a la 3. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Y como está de nuevo en el denominador el 10, para cambiarlo ocuparía que el exponente fuera negativo, por lo tanto es menos 3. También si vamos a ver que en la calculadora, si ustedes se fijan, tienen ustedes esto que se le llama logaritmo natural, que normalmente se escribe con una L y una N. A veces es una L minúscula, una N, que es el logaritmo natural. Entonces, hasta ahorita hemos visto el logaritmo de esta forma, logaritmo simple. Vamos a ver cómo se relaciona el logaritmo de x base con el concepto del logaritmo natural. Ya sabemos pues que un exponente como este, 2 a la 3 es igual a 8, y que el logaritmo base 2 de 8 es 3, porque debo elevar 2 a la 3 para que me dé el 8. Eso ya lo vimos, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo una base que no es entero? Por ejemplo, 2.7 elevado a la 3 es igual a 19.7. Ok, si yo pienso en los logaritmos, debería decir, ok, logaritmo base 2.7 de 19.7 es 3, porque es el exponente lo que estoy buscando, por eso es 3. Bueno, pues hay
ciertos logaritmos que son de una base, digamos, de un número muy particular. Esa base es el número e, que se llama número de Euler o también constante de Napier, que equivale a 2.71, 82, 81, 82, etcétera, 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 un montón de decimales, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular este número de 2.71, 82, 81? Que es un número que se repite mucho en la naturaleza. Si ustedes tienen un poco de curiosidad, pueden revisar por ahí esto de qué significa la proporción áurea, y van a ver que tiene que ver con una proporción que se encuentra en la naturaleza y que tiene que ver con este 2.71. Por ejemplo, no sé, hay algunos flores, hay algunos no sé, moluscos del mar que la concha la hacen de una forma como una espiral. De hecho, hay flores, también se corresponde con algunas telarañas en las cuales se hace una espiral, pero la espiral empieza pequeñito y se va repitiendo en una proporción que es cada vez este número. Entonces lo pueden buscar ahí en internet y hay mucha información acerca de eso. Bueno, para nosotros lo importante es que este número yo lo puedo poner como la base del logaritmo. Es decir, si saco yo el logaritmo base e, o sea 2.71, 82, 81, de cualquier número, x número, por ejemplo, digamos que me diera 3. Entonces eso yo ¿cómo lo voy a relacionar? Voy a decir que si tengo yo el logaritmo base e de cualquier cosa, le voy a llamar logaritmo natural y se simboliza con esta ln. También yo lo llamado logaritmo neperiano, por esto de que la e es la constante de Napier. O sea, Napier es el apellido de la persona que lo propuso por primera vez, ¿no? Entonces es por eso que ustedes en la calculadora van a encontrar esto, logaritmo natural de cualquier número, pueden sacarlo. Entonces aquí lo importante es que este logaritmo natural lo que se refiere es que es logaritmo base e, base la constante de Napier o número de Euler. Pero ya no lo ponemos como tal para no hacerlo más complicado aquí, simplemente ponemos ln, logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces vamos viendo cómo se relaciona eso con lo que ya vimos en cuanto a las potencias, ¿verdad? Vimos que el logaritmo se relaciona con el exponencial de una forma, y aquí pues no es la excepción. Fíjense, si yo tengo e, la constante de Napier, elevado a la 3, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, va a ser igual pues a x valor, ¿no? Ahorita no lo voy a sacar, pero lo pueden sacar en la calculadora. Se relaciona con el logaritmo natural porque es lo mismo que yo diga logaritmo natural de x es igual a 3. ¿Se fijan? Es muy parecido a la definición del logaritmo que vimos, donde la base es la e, es la base del logaritmo, que es el logaritmo neperiano. El 3 es el exponente, y en este caso es el logaritmo. Y el número del logaritmo, que es el resultado, sería el logaritmo que yo estaría sacando en logaritmo natural. Entonces, si se fijan, se relaciona de una forma muy similar a la explicación primera que vimos del logaritmo. Ok, entonces vamos viendo cómo podríamos sacar nosotros logaritmo natural, ya conociendo a qué se refiere eso. Quiere decir que si yo tengo e al cuadrado, que sea igual a x cantidad, es un número, no lo voy a sacar ahorita, quiere decir que yo puedo expresar eso mismo como logaritmo natural o neperiano de b es igual a 2. Porque acuérdense que el logaritmo es el exponente. Si yo tengo e a la x, cualquier exponente, igual a 5, eso quiere decir que el logaritmo natural de 5 es x. Y es igual si es e a la n, cualquier exponente, en forma general, es igual a un valor, quiere decir que el logaritmo natural de a es igual al exponente, en este caso n. Entonces, bueno, otro ejemplo más, e a la y es igual a 4, quiere decir que el logaritmo natural de 4 es el valor de y, justamente. Si se fijan, es como una forma de despejar la variable. Imagínense esta de aquí. Imagínense que tengo yo e a la x es igual a 5. Y digo, voy a despejar la x. Hasta ahorita lo que hemos visto para despejar era que, pues si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo y al revés, ¿no? Pero aquí no.
aquí está elevado a un exponente, ¿verdad? E a la x. ¿Cómo saco yo el valor, o más bien dicho, cómo despejo yo el valor de x? Bueno, sacándole el logaritmo natural. De alguna forma sería algo así como que tengo yo e a la x es igual a 5. A 5. Le saco logaritmo natural aquí y logaritmo natural acá. Y acá de este lado me queda logaritmo natural de 5 es igual, y estos dos son como si fueran, pues se puede decir como si fueran contrarios, ¿verdad? Pero claro, está relacionado con el exponente, no es que se va a eliminar y va a quedar el exponente solo, sino que es la x. Entonces, logaritmo natural de 5 es igual a x. Esa es la forma en la que se relaciona, para que cuando ustedes vean logaritmo natural, pues sepan exactamente a qué se refiere. Vamos a ponerlo directo, ya olvidándonos de la e. Pues si yo tengo logaritmo natural de a, ¿qué significa? Que es e, ese número de 2.718281, elevado, en este caso, a la 5 es igual al número a. Otro ejemplo, logaritmo natural de 6 es igual a y, quiere decir entonces que e a la y es 6, o que el logaritmo natural de x es b, entonces e elevado a la b es x, o logaritmo natural de y es igual a c, quiere decir que si yo elevo e a la c me daría la y. Entonces, estas expresiones del logaritmo, base cualquiera o base 10, logaritmo natural o la constante de los logaritmos neperianos, la constante de Euler, la vamos a ver en muchas ecuaciones. Entonces, como la vamos a ver en muchas ecuaciones, necesitamos saber el concepto de a qué se refiere, y en algún momento, si necesitamos despejarla, como les mencioné, de esta por ejemplo, pues yo tendría que saber que esto lo puedo transformar en logaritmo natural de 5, que es el valor de x. Ojo, logaritmo natural de 5 yo lo puedo sacar en la calculadora, me va a dar un número. Entonces es la forma como de despejar aquí. Entonces, el objetivo de este tema cortito es de que ustedes sepan el concepto del logaritmo, cómo se pueden sacar logaritmos de algunos números enteros. Obviamente que cualquier número fraccionario pues tenemos que sacarlo en la calculadora, y cómo se relaciona eso con las potencias que ya vimos, y también cómo se relaciona esta e o constante de Napier para expresarlo en forma de logaritmo natural, que es esta L con esta N minúscula. Entonces ese es el objetivo del tema. Espero que pues haya quedado claro, y nosotros más bien vamos a utilizar estas definiciones ya en expresiones, en ecuaciones donde aparezcan los logaritmos, pero ya con eso podemos tener una idea muy clara de qué significa, ¿no? Bien, pues hasta aquí el video que les había, esta información que les había preparado. Entonces nos vemos en la clase. Hasta luego.